Estudio Bíblico Maná. El Ministerio de Enseñanza de Israel Casa Integral. En este estudio exhaustivo del libro de Romanos, desde una perspectiva toraica. Enseñado por la pastora Pili Alfaro. 36 mensajes del libro de Romanos. Nuestra pastora Pili Alfaro nos guiará por el contexto hebreo desde la carta de Keilah, congregación que está en Roma. Iremos paso a paso, entendiendo los pasajes más ignorados de la carta, tales como: ¿invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Papel y lápiz y un espíritu enseñable, porque el que no lee y escribe, se le olvida. Con ustedes, la pastora Pili Alfaro. Y hoy vamos a comenzar entonces vamos a seguir con esta serie del libro de Romanos, así que por favor abramos esa libreta o ese PDF donde usted esté realizándolo y vamos a ir a la parte 11, la parte número 11 de esta serie que se llama Los beneficios de creer, porque allí es donde vamos a continuar el día de hoy, ¿sí? Antes vamos a hacer una oración. Así que los invito a todos a que inclinemos nuestras cabezas y vamos a hacer silencio en reverencia al Eterno. Adonai, Todopoderoso, Rey de gloria, de honra, de poder, Padre, gracias. Gracias, Adonai. Gracias por permitirnos estar aquí el día de hoy. Gracias por permitirnos llegar al Shabbat, Padre. Gracias, Adonai. Gracias por el amor que tú nos presentas, por el amor que tú nos das y por lo que tú nos vas a hablar el día de hoy, porque tú hoy nos vas a hablar de tu inmenso amor. Gracias, Padre, porque siempre nos estás recordando cuánto nos amas y por eso estamos aquí. A ti siempre sea la gloria y la honra y por favor sé tú el que hable el día de hoy, te lo pedimos, Padre. Sé tú poniendo en nosotros concentración, memorización y atención para que podamos saber que tú quieres hablarnos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, amados. Y entonces vamos a recordar el versículo. Yo creo que el que no termine prendiéndoselo cuando finalice los 36 partes de Romanos, entonces ¿será que no estuvo en la serie? Una vez más, Romanos 3:31, que dice, todos digámoslo en voz alta. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén, amén. Por la fe nunca invalidaremos esta fe. Con la fe nunca invalidaremos la ley y esta fe que tenemos en esa ley, ¿verdad? Nunca invalidaremos que lo que Adonai hizo desde un principio sigue hasta el fin. Dice que ni una jota ni una tilde se moverá, así que nunca fue invalidada. Una pregunta que yo le hacía a alguien que siempre me decía, no, pero es que esa ley ya fue abolida. Yo le decía, entonces su Adonai no es mi Adonai, porque mi Adonai es inmutable, mi Adonai no se equivoca y mi Adonai todo lo hace perfecto. Entonces él se equivocó en una antigua ley. No, es que esa ley era para los de antes, pero ya Adonai se dio cuenta que nosotros no somos capaces con esa pesada ley. Yo le digo, entonces su Adonai no es mi Adonai. El mío no se equivoca. El mío es inmutable, dice. Amados, amados, no es reis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es el primer versículo que me aprendí de memoria. El primero, ni siquiera la sombra de que Él va a variar. Él siempre va a ser el mismo ayer, hoy y por siempre. Así que no hay forma de que la ley se haya eliminado. Vamos a mirar entonces que vamos a entrar en el capítulo número 5. Si estamos allí en los beneficios de creer, porque hoy vamos a mirar qué nos quiere decir. Y es que en esos primeros 4 capítulos pareciera que llegó el apóstol Pablo y nos pegó una pela a todos y llegó y prum. No, eso nos dijo, nos cacheteó y todo el cuento, ¿verdad? Porque a veces necesitamos primero que nos despierten, a veces parece que necesitamos que primero nos muevan un poquito
Y ya luego decir, y ahora sí te puedo decir que Adonai es amor. Este capítulo 5 va a ser como un resultado de todo lo que nos dijo en los 4 anteriores. El resultado de decirnos, recuerda que hemos sido pecadores, que ninguno merecemos nada, que todo es por gracia, que por más que hagamos o no hagamos, no vamos a poder ganar nada por nuestras propias manos. Pero espérate, es por gracia. Y en este capítulo vamos a gloriarnos porque vamos a mirar cuál es el resultado de creer, cuál es el resultado de tener fe. Vamos a mirar cuáles son los resultados de ser creyente. Porque a uno le preguntan, ¿y qué significa ser creyente para usted? Y muchos de pronto no saben qué responder. ¿Y qué tiene de bueno ser creyente? Y de pronto muchos no saben qué responder, ¿verdad? Pero vamos a comenzar mirando las 10 palabras, las 6 palabras claves. Allí están. Puede escribir, número 1 en la línea es palabras clave. Y estas son las palabras claves: paz, entrada, gracia, esperanza, amor y salvo. Les voy a poner un momento más allí. Paz, entrada, gracia, esperanza, amor y salvo. Y vamos a mirar entonces aquí esta parte. No sé si se ve. Comenzamos con los beneficios de creer. Y comenzamos a leer el versículo 1 de Romanos 5. El versículo 1, Romanos 5, todos podemos también ir allí, mientras escribimos allí en la primera línea que el número 1 es: tenemos paz para con Adonai. Y ese versículo 1 dice: justificados pues, justificados estamos ahora ante Adonai. Ya lo habíamos visto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Adonai por medio de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Entonces, en este momento, ahora nosotros ya tenemos paz. ¿Paz de qué? ¿Estábamos en guerra o qué? ¿Será que había una discordia entre Adonai y nosotros? ¿Cómo cierra el antiguo pacto? ¿Cómo cerró? Cerró con unos profetas y con todos los profetas con los que cerró, todos dijeron lo mismo: lo siento, Israel, vas a ser deportado. Lo siento, Israel, tú llegará un castigo porque no creíste, porque no hiciste caso, porque no obraste. Y así termina el antiguo pacto, cierra de una forma muy triste, y por eso lo llaman los 400 años del silencio de Adonai. Pero luego llega el pacto innovado, llega Yeshua HaMashiach en este pacto innovado. Y entonces él dice algo, y es: voy a hacer paz, voy a quitar la pared divisoria entre Adonai y entre ustedes. Y lo hace. Adonai llega y por medio de Yeshua, de su imagen visible, él mismo quita esa pared intermedia y nos da paz para nosotros. Quita las diferencias. Y no es una paz que yo me la gané con todo lo que trabajé y le llevé flores a Adonai, y yo me le arrodillé aquí, me le arrodillaba allá, y a las 5 de la mañana le mandaba un besito. Ay, logré la paz. No es una paz trabajada. No es una paz que uno dice: ¿será que sigue bravo todavía? Porque de pronto no le gustaron las flores. No, esta es una paz que él mismo la hizo, que no tenemos miedo de que va a ser eliminada, sino que él mismo la hizo por siempre y para siempre. Amén. Vamos a mirar el versículo 2 y allí en el punto 2 vamos a poner: tenemos acceso a Adonai. Vamos a mirar la primera parte del versículo 2. Dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Nosotros por medio de él tenemos entrada. ¿Por medio de quién tenemos entrada? Y también por medio de quién ganamos la paz con Adonai. Por medio de Yeshua. Todo eso lo hizo Yeshua, no nosotros. Fue Yeshua. Él nos dio una entrada. Cuando murió Yeshua, él quitó todas las barreras. Entonces, ¿qué barreras habían antes? ¿Cuáles eran esas cosas que de pronto uno decía como que la persona se podía acercar directamente a Adonai así fácilmente? ¿O será que habían unas cosas que hacer? Porque recordemos que antes era por medio de un sacerdote.
Inclusive hoy en día hay creencias en que todavía van al sacerdote y ¿cómo se dice? Se confiesan para poder sentir que hay un perdón delante del Padre. Todavía tienen un sacerdote en el medio. Nosotros no tenemos un sacerdote en el medio. Nosotros sabemos que tenemos un acceso directo. No tenemos que llevar sacrificios. El sacrificio ya lo hizo Yeshua. ¿Verdad que sí? Ya podemos hablar con Adonai directamente. Podemos ir y arrodillarnos y buscar su presencia y hablar con Él directamente. ¿A qué hora podemos encontrar la presencia de Adonai? Las 24 horas del día, ¿verdad? Las 24 horas del día podemos hablar con Él. Él no duerme. Él no está ahí diciéndole, ay no, más tarde que tengo sueños, estoy muy ocupado. No, Él puede recibir 5 millones de oraciones al mismo tiempo y cada una la conoce exactamente y la toma con ese amor, porque Él es nuestro Adonai. Nuestra relación con Adonai determina qué somos con Él. ¿Cómo así? Pues digamos que estamos en un gran imperio y hay un rey, ¿verdad que sí? A ese rey, ¿usted cree que cualquier soldado tiene acceso al rey así como así? Pero el hijo del rey, ¿será que tiene acceso al rey? El hijo en la casa del rey, pues dependiendo el que sean, pero el hijo pequeñito, ¿será que va donde su papá o tiene que ser como el soldado que tiene que pedir agenda para poder ir donde el papá? El niño se puede acercar, ¿verdad? Porque es hijo. Ahora nosotros, por medio de Yeshua, ¿qué fuimos ahora? Hijos. Entonces, ¿tenemos acceso al rey o no tenemos acceso al rey? Amén. Eso también lo hizo Yeshua por medio de su muerte. Estamos viendo todo lo que Adonai hizo. Este es un capítulo en el cual debemos gloriarnos. Cuando lo estemos escuchando, escuchemos todas las maravillas que Adonai hizo para con nosotros. Y escuchemos, wow, gracias, amado Mesías. Gracias, Mashiach, Yeshua. Gracias porque si no hubieras hecho eso, no tendría todo esto que estamos hablando hoy. Tenemos un acceso directo. Vamos a mirar, yo tenía un micrófono, yo creo que me lo van a prestar los chicos de atrás, porque yo quiero que me ayuden con unos versículos. Mientras tanto vamos buscándolo mientras traen el micrófono. Ya lo tiene la pastora Carlita. Entonces, ya que usted lo tiene, mi amada pastora, Lucas 23:45. Mientras tanto, el pastor Benny, Efesios 2:14. Y la hermana Dalia, Efesios 3:12. Vamos a ir abriendo todos. Vamos mientras tanto todos a Lucas 23:45. ¿Qué nos dice ese versículo? Mientras tanto el pastor... sí, ese es el feedback. ¿Aló? Okay. Lucas 23:45. Sí. Dice la palabra, el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Amén. Había un velo, ¿verdad?, en el medio. Ese velo, ¿qué decía? ¿Que lo podían cruzar en cualquier momento o cada cuánto se cruzaba el velo? ¿Cuántas veces al año? Una vez al año, un solo día al año se podía cruzar el velo. Ahora los 365 días del año podemos cruzar el velo. Miremos Efesios 2:14, pastor Benny. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amén. Ya ahora somos gentiles unos y los otros son el pueblo de Israel y entonces son dos pueblos aparte. Porque esto sirve para todo lo que hemos escuchado. No, dijo Adonai, yo derribé la pared intermedia, ya no son dos, ya son un solo pueblo. Y en Efesios 3:12, ¿qué más hizo, amada Dalia? En unión con Él, por medio de su llenura de fe, tenemos audacia y confianza cuando nos acercamos a Yahweh. Tenemos confianza cuando nos acercamos, ya no hay miedo de ¿qué es lo que pasaba el sacerdote cuando entraba esa única vez al año allá al templo, al lugar santísimo? Bien santificado, e inclusive tenía que en los bordes de las unas campanitas, porque si de pronto no sonaban las campanitas, ¿qué es lo que le había pasado? Así era el miedo de entrar a ese lugar santísimo. Y nosotros no tenemos que tener ese problema,
porque Él mismo permitió que fuera rasgado ese velo. Y nosotros por medio de la oración podemos tener ese acceso que antes el pánico para entrar, y nosotros hoy en día lo podemos tener y lo despreciamos. Despreciamos ese acceso ante Adonai que antes daba tanto miedo. Vamos a mirar aquí entonces la parte número 3. Tenemos esperanza en la vida. Vamos a mirar la parte B del versículo 2. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Adonai. Ahora nosotros nos gloriamos en la esperanza. Cuando nosotros podemos tener esperanza es porque yo sé, puedo estar tranquilo, así sea la situación mía, la que sea, hermanos, la que sea. Yo no conozco su situación y usted no conoce la mía, pero lo que sí sé es que sea cual sea su situación, nos está diciendo ahora la palabra y es, pero puedes tener esperanza, podemos tener confianza porque Yeshua que lo prometió, ¿será que Él no lo hará? ¿Verdad que así está en la palabra? ¿Será que el que lo prometió no lo hará? Nosotros debemos estar seguros de que no importa lo que pase, no sé una vez más cuál sea su situación, pero no importa lo que esté pasando en su vida, no importa los problemas o las pruebas inclusive que estemos pasando, sabemos que tiene un resultado final bueno. ¿Será? ¿Será que cuando la palabra dice gozaos en la aflicción? Yo cada que leía esos versículos yo no podía entenderlo. Apenas hoy vine a entenderlo porque cuando estuve estudiándola, gozaos en la aflicción. Y es que no lo dice en una sola, en el otro decía, y ahora estad gozosos de haber pasado la aflicción. O los apóstoles cuando fueron y les pegaron latigazos y salieron felices de haber recibido la aflicción. ¡Wow! Y en el otro decían que lo habían encarcelado, salió feliz de poder haber compartido las aflicciones de Yeshua. Pero ¿cómo así? ¿Cómo uno se gozaría en la aflicción? Vamos a mirar Hebreos 4 del 14 al 16. ¿Alguien que tenga el micrófono? Hebreo 4, 14 al 16. Amén, hermanos. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Amén. Amén. Acercarnos para hallar gracia en el momento que más lo necesitamos. ¿Será que nosotros tenemos la esperanza y nos regocijamos que aun cuando estamos en momentos de aflicción tenemos esperanza? ¿Será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que sí? De pronto el momento llega cuando uno abre la nevera y no encuentra mucha comida y uno se alegra en la aflicción. ¿Será que hay aflicción cuando de pronto hay problemas familiares y los hijos están rebeldes y por más que se les dice están groseros? ¿Será que hay aflicción ahí? ¿O hay aflicción cuando peleamos entre la pareja? ¿Será que hay una aflicción en eso? Porque aquí dice que inclusive deberíamos de tener una esperanza allí. ¿Hay esperanza en ese momento en nosotros? Porque pasa algo aquí y nos dice, nosotros tenemos esperanza y por lo tanto nos regocijamos. Miremos esta parte. Un creyente pesimista es un insulto a Adonai. Y yo dije, entonces estamos muy fritos, porque lastimosamente pasa algo con nosotros, sobre todo el pueblo latino tenemos ese problema. ¿Y usted cómo está? Ay, no, con unos dolores aquí en la cadera. No, si usted no sabe cómo está. Y hermano, ¿cómo le está yendo? Ay, no, unas deudas, no sé cómo pagarlas. ¿Y usted cómo le ha ido? Ay, no, un dolor de cabeza toda la semana, no he podido con ese dolor de cabeza. Ah, bueno, ¿y usted tal cosa? ¿Cómo le fue? Ay, una pelea, no, esos muchachos no hacen caso. No, a toda hora estoy peleando con mi esposo. ¿Se acuerdan lo que vimos ayer en el inicio de Shabbat? Que decía que nosotros al que se nos acercara teníamos que hacer que él alzara las manos y alabara a Adonai de las maravillas. Y se nos acercan y lo que salen es corriendo porque dicen, no, yo no quiero ser creyente porque si esos viven así, entonces yo no quiero estar allá. Entonces lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que tener esperanza y regocijo aún en la aflicción, aún en el problema.
realmente nosotros tenemos que comenzar a ser más alegres, más optimistas, porque sabemos que la fe está en lo que va a pasar, no en lo que está ahora, sino que, acuérdense lo que hablamos la clase pasada, la fe llama a lo que no es como si fuera. Hermano, ¿y usted cómo le fue hoy? Excelente, excelente, gloria al Padre, muy bien. ¿Cómo está? No, bien. ¿Y de salud? Bien. Yo sé que sí, lo declaro en el nombre de Yeshua, soy excelente. Excelente, ya no más dolores de cabeza, dolores de cadera, que el muchacho que me peleó, que no se peleó, que se fue de la casa. Bien, 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 porque Adonai nos está diciendo que Adonai detesta a la gente pesimista. ¿Será que hemos sido pesimistas en algún momento de la vida? Qué hambrosos. Sí, el pueblo latino tenemos ese problema, pero tenemos que arrancarnos eso. Recordemos que ya no somos el pueblo latino, sino el pueblo de ¿quién? De Israel, el pueblo de Adonai, ¿verdad? Ya no somos el mismo pueblo. Entonces, la gente más esperanzadora deben ser los creyentes de Torah. La gente que más esperanza tiene, que más ánimo tiene que transmitir son los creyentes en Adonai. Como la parashá de esta semana. Jetro no sabía bien quién era Adonai, pero cuando Moisés le habló todas las maravillas, dijo, wow, que ese es el único Adonai. Ese es grande. Tenemos que ser gente que no solamente tenga esperanza, sino que dé esperanza al que no es creyente. Tiene que ser aquel que le dé ánimo al que no es creyente. Entonces, de ahora en adelante vamos a tratar de no quejarnos, como están diciendo aquí. Y no sé si ustedes han escuchado las canciones. Hay una que dice, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ¿qué pasa? Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él, no por el problema, no por la aflicción, no por la pelea, no por la discusión o el inconveniente, solo por Él, ¿verdad que sí? Solo por Él, solo por Él. No sé si también han escuchado esta y como que vamos a cantar, la que dice, puedo confiar en el Adón, ¿que qué? Que Él no va a faltar. Puedo confiar en el Adón, que Él no va a faltar. Y escucha esta parte, si el sol llegara y oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Adón, que Él no va a faltar. ¿Será que si recordamos esas canciones cuando estamos en el sol oscurecido? Porque a veces se nos oscurece el sol de una forma que uno dice, ni poniéndole linterna le pongo luz a esta oscuridad. Pero a veces tenemos que acordarnos de esas alabanzas que nos ayuden a poder encontrar, y que cuando ya el que no es creyente nos vea, ellos nos van a ver con gozo, ¿verdad que sí? Yo tengo gozo en mi alma, y entonces nos van a ver tan contentos que van a decir, ve, yo también quiero ir allá a ver cómo es, yo también quiero escuchar de ese Yeshua, a ver qué es ese tal Yeshua, qué es eso que Yeshua, que yo no entiendo qué es eso. Pero ellos van a querer escuchar de ese Yeshua que no entienden, o de ese Jesús, en caso de que de pronto no saben cuál es el nombre revelado de hebreo de él. Miremos esta parte. Aquí hay unas palabras que tenemos que poner allí. ¿Qué es la gloria de Adonai? Ahí está Adonai, es lo que hay que poner. Dice que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Adonai. Nos gloriamos y tenemos esperanza en su nombre. La gloria de Adonai son dos cosas. ¿Qué dos cosas son? El carácter de Adonai y el propósito de Adonai. Esa es la gloria de Adonai. Su carácter y su propósito en nosotros. ¿Cuál es ese carácter que Él quiere que tengamos y cuál es ese propósito que Él quiere que tengamos? Hermanos, Colosenses 3:4, para el que de pronto esté tomando nota, dice, cuando Yeshua HaMashiach, nuestra vida,
se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Cuando Yeshua HaMashiach se manifiesta en nuestras vidas, entonces nosotros también recibiremos gloria, así como Él es gloria. Nosotros también manifestaremos la gloria de Él en nuestra vida y tendremos alegría en medio del problema. Vamos al versículo 3. De Romanos 5, donde estábamos, Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, ahí está, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Será que nos gloriamos en las tribulaciones? Una vez más, piensa en la tribulación espectacular que tiene ahora o que tuvo hace poquito. ¿Será que nos gloriamos? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y uno dice, ay, sí, yo ya me leí ese versículo y la paciencia produce esto y ay no, qué alegría en la tribulación. Pero entonces yo a veces no tengo tribulación cuando me quemo, por ejemplo, cocinando, cuando me corto cuando estoy cocinando. De pronto no siento esa alegría en la tribulación, ¿cierto? Y eso no es una tribulación, eso es un simple accidente. Pero puede haber varias tribulaciones, diferentes tribulaciones en la vida del creyente. De pronto darse cuenta que el hijo está viendo cosas inadecuadas, o de pronto darse cuenta que perdieron el único trabajo que en ese momento los estaba sosteniendo y ahora ¿qué vamos a hacer? Hay diferentes tribulaciones en la vida de cada uno de nosotros, pero esas tribulaciones tienen beneficios para con nosotros cuando somos creyentes. Entonces aquí fue la parte que uno dice, wow, porque resulta que cuando usted y yo somos realmente creyentes, esa tribulación sirve para algo bueno. Y uno dice, ¿cómo así que esa tribulación sirve para algo bueno? ¿Cómo así? El sufrimiento no tiene ningún beneficio para el incrédulo, pero para nosotros sí tiene beneficio. ¿Cómo así? Pues yo me acuerdo entonces cuando en algún momento, yo sé que cada uno tiene un testimonio, pero como no me sé los suyos, pues me toca hablar desde la perspectiva personal, ¿cierto? Yo me acuerdo que en algún momento, ya les había dicho que mi papá tuvo una quiebra económica, yo estaba en la universidad y me tocó salirme de la universidad. Y yo estaba muy triste porque yo me tuve que salir de la carrera que yo quería estudiar. Y en algún momento me encontré yo diciéndole, pero ¿por qué? Es que yo quiero estudiar. Y él me decía, lo siento, en ese momento no puedo pagar la universidad y me tocó salirme. Y yo lloraba ahí tirada en el piso. Hoy en día me doy cuenta que por cosas de la vida, el Eterno me dio luego la oportunidad de estudiar por medio de una beca una profesión diferente. Y hoy en día, si yo miro que ejerzo aquí, es justo esa profesión. Si fuera la otra, no tendría cómo ejercerla, porque la otra era diseño de modas. Entonces, ¿será que a la final uno le encuentra el propósito a la tribulación? ¿Será que cuando de pronto hubo esa tribulación, aún para mi papá, que él tenía muchísimas cosas y las perdió, hoy en día uno mira un ser que pudo volver a salir adelante por la gracia del Eterno, pero un ser con un pensamiento diferente, que inclusive ahora valora muchísimo más las cosas porque el proceso ha sido fuerte, pero las valora. ¿Será que en el creyente el sufrimiento tiene algo bueno? ¿Será que usted, ahora no yo, ahora usted ha pasado por diferentes procesos, yo lo sé? Piensa en ese proceso ahora en este momento, acuérdese de ese proceso. ¿Será que ese proceso le dio algo bueno en la vida a usted? ¿Será que usted ahora valora diferente las cosas? ¿Será que usted ahora ve diferente las cosas? ¿Será que ahora está en un lugar diferente en el que usted nunca se imaginó? ¿Verdad que sí? Entonces, si usted es creyente, si yo soy creyente, tranquilos debemos estar porque aún la aflicción nos va a servir para algo. Adonai nos va a ayudar a que esa aflicción sirva para algo. Hay una parte en la que él decía, no nos alegremos por la aflicción, sino en la aflicción. ¿Cómo así? No nos alegramos porque me enfermé, pero sí me alegro en medio de la enfermedad, porque algún propósito hay de Adonai en mi vida pasando por ese proceso de enfermedad. No hemos conocido gente que era de cierta forma y se enferman grave, pero después el Eterno los sana y quedan siendo unas personas maravillosas, más amables, más humildes, más tranquilas, más, ¿no? ¿O a nosotros mismos no nos ha pasado?
porque Adonai ayuda por medio del proceso. Miremos esa parte 3, el versículo 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba, pero esa prueba produce esperanza. Amén. Esa prueba nos va a producir esperanza. Y entonces comenzamos a madurar en la fe, porque es que una cosa es tener fe sin haberle pasado nada a uno. Pues la persona recién llegada a Adonai, al principio todo es muy lindo, se siente mucha paz interior, pero le falta todavía pasar por la aflicción. Y cuando ya pasa por la aflicción, siendo creyente y manteniendo la fe, entonces su fe obviamente es mucho más fuerte que cuando se fue. ¿Usted cree que su fe ahora es igual de débil que cuando recién llegó? Nunca, nunca, jamás. Usted, si le hubieran pasado las cosas que inclusive hoy en día pasan, hubiera resistido cuando recién llegó. Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿No se supone que cuando uno se convierte al Eterno, cuando uno se convierte en hijo del Eterno, no pasa nada malo? Pero ¿qué dice la Torá? La Torá dice dos cosas. Primero, muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas? Muchas. Del justo. Estamos hablando de los que creen en Adonai y lo obedecen. Y Adonai lo advirtió. Muchas son las aflicciones del justo, pero ¿qué sigue? De todas ellas las librará Adonai. También Yeshua, ¿qué le dijo? En el mundo vas a tener aflicción. Otra vez, no es la vida color de rosa. La rosa tiene espinas. Pero confiad. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Esos son versículos que nosotros deberíamos de saberlos de memoria, para que cuando llegue la aflicción, usted diga, yo sabía que la aflicción llegaba porque ya me lo había advertido Yeshua, pero también Él me advirtió que ya está vencido, que Él me ha ayudado a vencerlo. Entonces hay un propósito en el sufrimiento si nosotros sabemos responder correctamente a ese sufrimiento. Porque una cosa es, Adonai tenía un propósito en ese sufrimiento, pero resulta que yo nunca pude salir de la forma correcta de ese sufrimiento y me estanqué ahí. Y si yo no respondí de la forma correcta, no avancé, me estanqué. Pero si pude, por su ayuda, por su gracia, por su amor y por la perseverancia en la relación con Él, pasar esa barrera, pasar ese problema, ese sufrimiento, entonces allí había un propósito en Adonai y Él fortalece nuestro carácter. ¿Cuáles eran las dos palabras que habían de Adonai? El propósito, ¿y cuál era el otro? El carácter. El carácter, ¿verdad? ¿Será que Adonai está fortaleciendo nuestro carácter? Cuando estábamos aprendiendo, los que aprendieron, a montar bicicleta, ¿será que claro, no sé, hubo muchas caídas y yo tampoco, y no hubiéramos aprendido a montar bicicleta si no hubiera sido por las caídas? Los patines, igual. La patineta, lo mismo. Hasta que no me dejó un super morado en el muslo, no aprendí a montar patineta. Entonces, así es también en todo. Para usted aprender a escribir, usted le enseñó a sus hijos a escribir. ¿Cómo hacían la A al principio? Horrible, eso no parecía una, eso parecía no sé qué, ¿cierto? Un globo. Pero con el tiempo de tanto practicar y practicar, ¿cómo quedaba esa bonita? Otra cosa, para aprender el inglés, a ustedes que están aquí, que son de habla latina, para aprender el inglés. Al principio, como decían la palabra, la decían mal, pero con el tiempo la fueron perfeccionando. Y así ha sido todo. ¿Usted ha visto un niño leer? ¿Cómo lee al principio? Amanecer. ¿Cuánto tiempo duró practicando esa palabra amanecer y ya hoy en día la lee amanecer? ¿Verdad que sí? Entonces, exactamente eso es lo que nos pasa también en la fe y en la vida espiritual. Si nosotros no procedemos por medio del sufrimiento y de los problemas que hay en el camino de la forma correcta, nunca vamos a madurar en la fe y nunca va a ser formado ese carácter en nosotros. ¿Cuál es el carácter que Adonai quiere formar en nosotros?
¿Y el carácter de qué estatura o de la estatura de quién? De Yeshua. Él quiere formar el carácter de Yeshua en nuestras vidas, pero nosotros no vamos a obtenerlo de la noche a la mañana. No solamente leyendo la Torá, no solamente orando, eso es necesario, claro, diario. Pero en el diario vivir es que yo voy a fortalecer y a madurar mi fe y mi carácter y el propósito que Adonai tiene en mí. En el diario vivir y caminar en Adonai es que voy a saber cuál es ese propósito. Entonces, nosotros no estamos exentos a problemas. Ya sabemos que van a haber aflicciones porque Adonai lo dijo, ¿cierto? O sea, ¿sabemos que va a haber problemas o no? Los hay, los vivimos a diario. A diario hay los problemas en la empresa con los trabajadores, con los compañeros de trabajo. A diario hay problemas, eso no es algo nuevo. Pero ahora ya sabemos que los problemas en nuestra vida tienen un nuevo significado. Así que ahora los vamos a mirar de una forma diferente. Amén. ¿Por qué entonces debo gloriarme en sufrir? Porque ahora pasa, no sé si les ha pasado, cuando el esposo o la esposa quiere decir, no, padre, ahora sí de verdad, aunque mejor dicho me diga lo que sea, yo calladita, sí, claro, sí, ya, no más, ¿cierto? Y a veces como que, pero lo han logrado, ay, dígame que lo han logrado, la satisfacción que se siente es muy buena. La satisfacción que se siente es muy buena poder lograr al final. Sí. Y uno por dentro, pero por dentro uno siente como que gloriarse en el sufrimiento. Pero porque Adonai quiere que eso pase en nuestra vida. Cuando el compañero de trabajo, la compañera de trabajo, usted está ahí de pronto con la aspiradora y le mueve algo. Ay, pero usted ¿por qué dejó caer eso? Y usted tener la paciencia de decirle, ay, qué pena, disculpe, ya se lo pongo donde va. Y usted por dentro saber, uy, lo dije. Después, antes se hubiera agarrado para allá a gritar con eso, ¿cierto? Ya no. Ahora nos gloriamos en que podemos pasar esos sufrimientos. Así es como el creyente se gloria en el sufrimiento. Es ilógico, pero cada paso de esos va a crear perseverancia. Pues se nota día a día. Al principio para darle la compota o la papilla al bebé, y él así bailaba y se le regaba. Pero hoy en día yo sé sabe cómo meterle la cuchara en la boca y ya lo logró, ¿sí o no? Pero con práctica, con práctica. Igualmente pasa con los sufrimientos. Nuestro carácter se va formando aún en las cosas de Adonai, pero con práctica ya podemos ser más firmes. Ya ahora el jala queda más esponjoso. Ya ahora ya sabemos hacer mejor las cosas, ¿verdad que sí? Porque Adonai nos ayuda en medio del sufrimiento. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, en todo damos gracias. En todo damos gracias. Primera de Tesalonicenses 5:18 para el que quiera escribir. Él no dice por todo, sino en todo. Ya lo vimos ahorita. No, pues está bien, se enfermó, se chocó, inclusive de pronto falleció un familiar. Señor, gracias porque falleció mi familiar. Pero en todo damos gracias. No es por, sino en todo. En todo, Padre, sea lo que sea, no lo entiendo, me duele, es muy duro. No entiendo por qué. Pero Adonai, sea cual sea el proceso que tienes conmigo, gracias, porque yo sé que lo que estás queriendo hacer es formar mi carácter en ti. Amén. No nos gloriamos entonces por el sufrimiento, sino en los resultados, porque sabemos y tenemos la mirada firme en los resultados. Pedro, ¿en quién tenía la mirada firme? En Yeshua, pudo caminar sobre el agua, en el resultado. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Adonai, ¿qué? Todas, o sea que los sufrimientos también. Pues dijo que todas, ¿cierto que sí? Todas las cosas les ayudan bien, todo nos ayuda bien a los que amamos a Adonai. Miremos entonces ahora allí el punto número 3, el propósito de Adonai en mi vida. Recordemos que la parte cafecita es la que llenamos. El propósito de Adonai en mi vida. Yo me regocijo porque hay propósito en mi problema. Amén. Subrayamos tribulaciones, la palabra tribulaciones. Literalmente la palabra significa la presión. Las tribulaciones son la presión que hay en nuestra vida.
Regocijarnos en la presión. Ahí hay una pregunta, sigamos porque hay que llenar. Dice, ¿regocijarte en las aflicciones? Sí, porque sé que hay un propósito en la presión y en la dificultad. Hay un propósito en la presión y esa palabra es mayor. Porque una cosa es presión, presionar. Sabemos y lo hemos escuchado, a las uvas hay que presionarlas para sacarle el vino, a las aceitunas hay que presionarlas para sacarle el aceite. Hay presión para poder sacar lo más bello y valorado de eso, pero hay que presionar. ¿Será que usted en este momento de alguna forma se está siendo presionado por Adonai? ¿Será que hay alguna área en la que usted siente esa presión? No sé si es familiar, no sé si es en el trabajo, no sé si es en la economía, no sé si es en su vida de la salud. No sé en qué área usted está sintiendo presión por sus compañeros de trabajo, el bullying tan horrible que porque usted es creyente, que porque usted se pone unos tzitzit, que porque usted se pone un talit, que porque usted dice Yeshua. ¿Será que hay presión, presión, presión? Pero Adonai dice que en esa presión hay un propósito y que debemos gloriarnos aún en esa presión. Amén. Segunda de Corintios 4, del 16 al 18, para el que lo quiera escribir o el que lo quiera buscar, vamos a leerlo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16 al 18, dice: por tanto, no desmayamos, antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea, paremos allí un momento, tribulación leve momentánea. Nosotros sí nos acordábamos cuáles fueron las tribulaciones de Pablo, de Rav Shaul. ¿Sí recordamos cuáles fueron las tribulaciones? ¿Cuáles? Naufragio, azotes, en la cárcel, apedreado, sin ropas, despojado de ropas, mordido de serpientes, y podemos sumarle, porque cuántas veces estuvo en la cárcel, cuántas veces naufragó, cuántas veces lo azotaron, de ahí empezamos a sumar. Y él dice, porque esta leve tribulación momentánea, y uno dice, ay, pero cuánta fe, esta leve tribulación, 39 latigazos, ¿verdad? Esta leve tribulación en la cárcel, esta leve tribulación en naufragio sin comer, porque si leemos bien la historia, él duró muchos días sin comer y la gente del barco no quería comer pensando que se iban a morir. Y a lo último tuvieron que nadar para poder llegar a la isla que estaba allí en el momento, creo que a Malta fue que llegaron. Entonces, y él lo llamó una leve tribulación. ¿Cuánto más nuestros problemas o nuestra presión? Deberíamos de nosotros tomar ese ejemplo de Pablo y llamarlo leve tribulación, para poder que cuando nos vean y nos saluden, hola, ¿cómo está? Ya no digamos, no, muy bien, excelente, Baruch Hashem, muy bien, pero vea, una belleza, ¿no? Sí, pues si una leve tribulación fue la cárcel, entonces mi dolor no es nada, excelente, muy bien. ¿Y cómo le está yendo en el trabajo? Y usted sabe que tiene una belleza, muy bien, gloria al Eterno por todo, amén. No, el Padre se glorifica en mi vida, amén, aleluya, ¿cierto? Gloria a Dios, ¿verdad que sí? De verdad que eso es lo que Él nos está diciendo. Él sigue diciendo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La tribulación produce, hay cosas que de pronto pasan por nuestra propia cuenta, no que, ay no, Adonai, usted que permitió que yo me cortara el dedo, pero es que agarramos el cuchillo de la mala forma, o sea, no es que vamos a echar la culpa a Adonai, no, pero aún en medio de ese problema que tú y yo tuvimos personal, Adonai puede glorificarse, aún en medio de ese dolor, Adonai puede glorificarse. Ay Padre, pero usted ¿por qué permitió que a mí me diera colesterol y como hamburguesas todos los días? ¿Verdad que sí? ¿Será que es culpa de Adonai? No es culpa de Adonai, pero aún en medio de esa enfermedad, si Él quiere, Él podría glorificarse en nuestra vida. Hay que decirle, Padre, ayúdame a que tú te glorifiques en todo en mi vida. Sigamos, no mirando nosotros las cosas que se ven,
sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea que no nos debemos de afligir porque de todos modos todo lo que vemos físicamente es temporal. ¿Cuáles son las cosas que dice en la Torá que son eternas? ¿Qué cosas son eternas? La palabra de Adonai es eterna. ¿Qué otra cosa es eterna? Que habla de esto, esto y esto. Y las últimas que son la fe, la esperanza y el amor. Y la más importante de todos es el amor. También es eterno. ¿Qué más es eterno? En la palabra habla de varias cosas que son eternas. Pero si usted va y mira todas esas, no son tangibles. Pero para nosotros formar el amor en nuestra vida, a veces el Eterno lo hace por medio de las pruebas y las tribulaciones para formar nuestro carácter, ¿verdad? A veces se me era más difícil saludar al, no sé, al hermano que me miraba feo. Pero Adonai, por medio de su amor, ya me ayuda a que yo lo mire bonito. Si él me quiera mirar feo, él verá cómo me quiera mirar. Son los ojos de él verá, pero yo lo miro bonito. Yo le doy una sonrisa, yo lo bendigo, yo quiero lo mejor para él, así él me mire feo. El propósito número 1 de Adonai es que tengamos las características de Mashiach, esas ya las sabemos. ¿Cuáles serían esas características que tiene Mashiach? ¿Cuáles son las características de Jesús, de Yeshua? Perdonó, tuvo paciencia. ¿Qué más tuvo Yeshua? Amó sin límite. ¿Qué más hizo Yeshua? ¿Qué dice Isaías 53? Que era manso y que bajó la cabeza, ¿verdad? Vaya. Y eso nos falta bastante a nosotros. Pero también Él quiere formar ese carácter en nosotros. Él tenía amor, Él tenía gozo, Él tenía paz, Él era paciente, Él era manso y tenía dominio propio. Wow. Yo creo que la palabra más fuerte, dominio propio, porque a veces no tenemos ese dominio propio. Pero Yeshua lo tenía, ¿verdad que sí? Y ese es el carácter que Él quiere formar en nosotros. Él nos enseña la paciencia, porque Él quiere que nosotros seamos como Él. Entonces, a veces nosotros vamos y vamos tarde y aparecen un montón de autos adelante. Pero Él nos quiere enseñar a ser pacientes y a esperar aun cuando los autos están allí. ¿Será que Él prueba nuestra paciencia de otras formas? ¿Será que a veces hay un negocio que va a salir y uno sabe que está a punto de salir y nada, que sale el negocio, pero van 5 días y no ha salido y no hemos podido firmar el contrato? Pero si está a punto y Adonai sabe que no he podido mercar esta semana. Y Adonai nos prueba también la paciencia, porque la paciencia, ¿qué es lo que produce? Lo acabamos de leer. La paciencia produce la prueba, y la prueba al final, ¿qué produce? Carácter. Miremos allí en las notas, el 4. Nota el proceso que usa Adonai para producir el carácter de Yeshua en nuestras vidas. Y este es el proceso que Adonai usa con nosotros. Ahí puede escribir, tomar nota, lo cafecito es lo que falta allí. El proceso que Adonai usa para producir el carácter de Yeshua en nuestras vidas. Y están los primeros 4. El sufrimiento, ya lo hablamos de él. La perseverancia y la paciencia junto con esa perseverancia. También acabamos de hablar de ello. Tercero, el carácter probado. El carácter probado. O sea, nosotros vamos a pasar por prueba para poder que nuestro carácter sea probado y pasado. Porque ¿qué pasa en una empresa, por ejemplo? Control de calidad, ¿qué hace en una empresa? Si están pasando, por ejemplo, están en una empresa que hace camisetas, agarran unas 10 de la caja, de todas las que terminaron, y esas pasan por control de calidad. ¿Qué hace control de calidad? La revisa que estén bien. Y si no está bien, ¿qué pasa con la camiseta? Pues no pasó. Este carácter que Adonai quiere en nosotros, miremos allí, dice, el carácter probado, ¿pasará? ¿Será que va a pasar el control de calidad de Adonai nuestro carácter? ¿O será que no va a pasar? Ahí cada uno de nosotros sabemos, ¿cierto?
Hay que mirar ese carácter probado. Y el cuarto, la esperanza, que es el último nivel de madurez, la esperanza. Que necesito que dos hermanos diferentes a los que ya han hablado, mi amado Miguel, se le pasa el micrófono porfa a los hermanos del lado de acá. Uno me lea Primera de Pedro 1, 6 al 7 y el otro me lea Santiago 1, 2. Diga, a los dos, sí, allá el hermano, ¿a quiénes? A los, bueno, a los Salamanca, listo, ya, seleccionados directamente. Primera de Pedro 1, 6 al 7, el uno y el otro, Santiago 1, 2. Mientras tanto, yo sé que los hermanos están allí tomando nota. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Adonai ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu de santidad que nos fue dado. Adonai derramó su amor en nuestros corazones por medio del Ruach HaKodesh, o del Espíritu de santidad, que es como se traduce al español. Nosotros hemos recibido el amor de Adonai por medio del Ruach. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Adonai, no seremos avergonzados, no seremos avergonzados. Esa parte a mí me parece tan importante, porque hay muchas cosas que uno dice: Padre, están viendo, la gente está viendo que yo no tengo con qué pagar el mes de arriendo. Y estoy siendo avergonzado delante de los compañeros de trabajo, delante de los compañeros de lo que sea. Por ejemplo, yo en algún momento cuando en la universidad pude haber pensado: Padre, pero yo estoy siendo avergonzada delante de mis compañeritos porque no tengo con qué pagar el semestre, ¿cierto? Estoy siendo avergonzada delante de mis compañeros. Pero Adonai, que me mostró al final que Él no me iba a dejar avergonzada, que por el contrario Él me iba a dar algo diferente, que Él sabía que yo necesitaba para poder luego hacer conmigo lo que Él quería hacer, ¿verdad? Entonces, cuando estemos pasando por un momento que usted dice: pero es que no le encuentro lógica, estoy quedando en vergüenza delante de la gente, acordémonos de qué dice Él. ¿Qué dice Él ahí? Que Él no nos va a avergonzar, no nos va a dejar avergonzados, porque Él nos ama, porque Él nos ha amado por medio de su Ruach, y cualquier problema que estemos pasando, Él la va a ayudar para bien. Romanos 5, versículos 6 al 8, porque Yeshua, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Adonai muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Yeshua murió por nosotros. Nosotros no debemos de avergonzarnos ni sentir vergüenza. ¿Por qué? Porque sabemos que si Él nos amó siendo malos, no nos va a ayudar Él ahora que somos sus hijos y que Él nos ha declarado sus hijos por medio de su sangre. Allí está, que ustedes ven que aparecen con punticos y todo. Versículo 6, cuando aún éramos débiles. Versículo 8, en que siendo aún pecadores. Versículo 10, porque siendo enemigos de Mashiach, éramos enemigos suyos. Versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Adonai por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Nosotros seremos salvos por su vida. Y allí el punto número 6, de una vez anótelo. Tenemos una seguridad eterna. Versículo 9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Tenemos una seguridad de que vamos a ser salvos. Seguridad de que vamos a ser salvos. ¿No tenemos seguridad de que vamos a ser salvos? Miremos aquí. Salvo, siempre salvo. Y sabemos que hay unas preguntas y unos debates teológicos fantásticos. Cuando uno, no sé si algunos han visto debates teológicos de cuenta de esta frase. Pero vamos a mirar lo que nos dice Adonai. Mientras tanto, alguien que tenga el micrófono, puede ser la hermana Yolanda y el hermano Javier, que me lea el uno Judas 1, 24 al 25 y el otro Juan 10, 27 y 29. Mientras vamos anotando allí. 5, el salvo siempre salvo. El 1 y el 2 ya sabemos cuáles son. Y abajo dice: pero ¿qué pasa cuando peca un creyente? Tienes que entender la diferencia entre comunión y relación. La comunión
es el gozo que comparten y la relación es una posición. Ya vamos a hablar de eso, pero vayan tomando nota mientras tanto. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Y el 29? Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. ¿Alguien nos puede arrebatar de la mano de Yeshua HaMashiach? ¿Alguien nos puede arrebatar de la mano de Adonai? ¿Qué dice ahí? Si ya tú eres oveja, no eres arrebatable ahora. ¿Eres oveja? ¿Verdad? Vamos a mirar el otro, nuestra amada Yolanda. Judas 1, versículo 24 y 25. 24. Y aquel que puede guardarlos sin caída y presentarlos irreprensible delante de su gloria con gran alegría. Al único Elohim nuestro Salvador, por medio de Yeshua el Mesías, nuestro Maestro, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén, amén. El único que nos puede presentar. Si usted y yo somos hijos, tenemos que saber que el problema que estamos pasando es porque somos hijos y el Padre nos está formando como hijos, pero que si yo soy hijo, ya voy a ser hijo por siempre. O será, vamos a mirar esta parte, la comunión es el gozo, pero la relación es una posición. Vamos a mirar esta parte. Usted tiene su hijo y usted tiene una buena relación con su hijo, pero digamos que usted rompe relaciones con su hijo y se pelea con su hijo y su hijo se va. Se perdió la comunión. Pero ¿será que él deja de ser su hijo porque usted peleó con él? ¿Será que deja de ser su hijo porque se fue de la casa? Él no deja de ser hijo aunque se haya ido de la casa. Igual pasa con Adonai. Si usted realmente ya es hijo y usted está luchando en el camino de Adonai, aunque usted ha tenido tropiezos, aunque ha tenido caídas, pero sepa que usted es hijo de Adonai. Usted, aunque se haya caído, usted es hijo. Es hijo. De pronto la comunión se ha perdido, pero usted tiene la relación de hijo. Pero ahora venga y hagamos paces con Adonai de nuevo y sigamos en esta comunión. Sigamos en la comunión que el Eterno nos tiene. Y para finalizar, vamos a mirar que allí también hay algo grande que hay que escribir, y es cómo debemos responder a ese amor que Adonai nos ha dado. Tenemos que responder alegrándonos, no quejándonos, no de pronto nosotros enojados, sino alegrándonos. Así es como tenemos que responder a ese amor que Adonai nos da. ¿Por qué? Miremos allí los puntos. Porque tenemos paz con Adonai, porque tenemos acceso a Adonai 24 horas al día. Porque tenemos una esperanza que no nos desalienta, porque hay propósito aún en los problemas que tenemos, porque el Espíritu de Adonai nos llena con su amor y porque estamos eternamente seguros de que somos hijos. No estamos con el miedo de que, y entonces yo me acerco a Adonai por miedo a que me vaya a ir al infierno. No es por miedo a que me vaya al infierno. Por el contrario, yo tengo una relación con Adonai, es porque yo sé que soy su hijo y estoy segura de la relación que yo tengo con Adonai como mi Padre. Amén. ¿Cómo debemos responder al amor que Adonai nos ha dado? Ahí está en rojo. Alegrándonos. Lo voy a volver a preguntar. ¿Cómo debemos responder al amor que Adonai nos ha dado? Alegrándonos. ¿Quejándonos? No. Mirando a Adonai mal por el problema que se me vino encima, diciéndole, Padre, pero ¿por qué a mí? No. ¿Cómo es? Alegrándonos. Entonces, ¿será que vamos a salir ahora alegres a los 15 minuticos de break? Amén. Ahorita cuando su hermano vea, el que le responda que con este dolor a que vienen y me cuentan, hermanos, para ver, volvamos a dar la clase, volvemos a mostrar la clase. ¿Cómo vamos a salir?
alegres, porque tenemos paz, porque tenemos acceso, porque tenemos esperanza, porque hay un propósito, porque tenemos amor y porque estamos seguros en Adonai. Vamos entonces a pararnos, mis amados, vamos a orar. Vamos a irnos a estos 15 minutos de break para volver entonces al Havdalah Shabbat. Amén. Parémonos alegres, hermano Jorge, párate alegre, alegrémonos. Hoy el hermano Douglas va a tocar la alegrémonos, no mentiras, pero hay que ponerlo a cantar ahí, alegrémonos, regocijémonos. Vamos a orar. Adonai poderoso, Adonai, gloria, de honra y de poder. Allí, si está alegre, abra su boca, háblele a Adonai, levante sus manos, dígale: Padre, gracias. Gracias, Adonai, por todo lo que has hecho en mi vida, por todo lo que has hecho por medio de tu gracia, por todo lo que has hecho que inclusive a mí no me ha costado trabajo. El trabajo te costó a ti, Padre. Gracias porque tú tiraste al piso esa pared intermedia, porque tú rasgaste ese velo, Padre. Gracias. Gracias, Adonai, porque tengo acceso a ti 24 horas al día, Padre. Gracias. Gracias porque puedo tener esperanza, Padre. Gracias porque tengo un propósito en mi vida. Aun cuando hay problemas, ya sé que es porque hay un propósito conmigo. Padre, gracias porque quieres tener un propósito conmigo. Gracias, Adonai, porque tú me demuestras tu amor por medio del Consolador, de tu Ruach HaKodesh, Padre. Gracias, porque estoy segura que soy tu hija. Yo te pido perdón porque he tropezado, Padre, porque yo sé que he tenido caídas, Padre, porque yo sé que han habido algunos problemas y porque he tenido miedo, pero hoy, Padre, sé que estoy segura como tu hija, segura en tus manos, y yo te agradezco por todo lo que tú haces por mí, por todo lo que tú haces por mí día tras día. Padre, a ti siempre sea la gloria, la honra y la alabanza. Ayúdanos, Padre, a hablar ahora como hijos tuyos, positivos, alegres, empoderados y felices de que tú eres nuestro Adonai. A ti siempre sea la gloria y la honra en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, amados, amén. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen: el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas.